Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tardes de este jueves 14 de enero del 2021. Esta es una emisión más de licantropía, de licantropía. Ya lo saben, es mi espacio personal dedicado para hombres lobos, para hombres licántropos, para lobos esteparios también, para personas críticas, personas que tienen muy bien afilados sus colmillos para despedazar la estupidez humana. Este espacio es para ustedes. Licantropía. Imagínense, iba a decir filantropía. No, al contrario, al contrario. La verdad que este es un espacio bastante misántropo. Ustedes me conocen perfectamente bien. Soy Carlos Baños. Saben que les hablo desde la Ciudad de México. Saben que estamos en calidad de sobrevivientes de esta terrible pandemia que poco a poco nos está minando, nos está despedazando. Pero hay que resistir hasta donde se pueda. Y en esta ocasión vamos a tratar 8 temas. Ahora los 8 temas son de carácter nacional, son muy buenos. No podía esperar más tiempo, así que le vamos a entrar de una vez. Y el primero de ellos es nada más y nada menos que el metro de la Ciudad de México y la explosiva ineptitud del morenismo, de la cuarta trastornación mental de este gobierno de Claudia Sheinbaum y de Morena, con todo y sus aliados, por supuesto. Miren ustedes, resulta realmente patético lo que sucedió. Ya lo sabemos, el fin de semana que recién pasó, domingo, en la madrugada, hubo una explosión terrible de grandes dimensiones en el comando central del sistema de transporte colectivo Metro. A partir de ahí hubo una gran crisis en el sistema de transporte colectivo Metro. De entrada 6 líneas, las 6 primeras líneas quedaron sin operación. Y hay que recordar que la 1, la 2 y la 3 son fundamentales para este sistema. Son sumamente fundamentales. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esta crisis en el metro? ¿Qué hay detrás de esta explosión que ha dejado a muchas personas sin uno de los servicios fundamentales de transportación pública en esta ciudad capital? Recuerden que les hablamos desde la Ciudad de México, esta monstruosa, querida, peligrosa, apasionante Ciudad de México. Pues nada, resulta que cuando las autoridades de la cuarta transformación mental en la Ciudad de México salen a dar una explicación, sucede lo mismo que cuando dan explicaciones a nivel federal. Absurdas, torpes, cínicas, llenas de ineptitud, que lo único que hacen es enardecer aún más los ánimos de la gente, es molestar aún más a la gente. Son pseudoexplicaciones que finalmente solo encubren una ineptitud, un cinismo, una corrupción de origen. Increíble de verdad, ustedes lo vieron a Florencia Serranía, la directora del metro, digo, cuando dice, es que yo solo soy directora del metro, es que por eso le están haciendo las preguntas, señora, por eso le están pidiendo explicaciones, porque usted es la directora del metro que debe de tener conocimiento de lo que sucede en ese importantísimo órgano público, organismo público, en esa instancia de transporte público. Por eso se lo preguntan. La sola respuesta era indignante, era cínica, incluso medio perversa. Señora, ¿qué pasó? Es que yo solo soy la directora del metro. Ya lo sabemos, por eso le están preguntando. Lo que la gente quiere escuchar es una explicación sensata, racional, lógica. Eso es lo que la gente quiere. ¿Qué escuchamos? Pura palabrería sin sentido. ¿Cuál es la causa de la explosión en el comando central del metro? Escuchen bien, en el comando central del metro. ¿Cuál es la causa que explica eso? Eso es lo que queremos escuchar. Hasta la fecha no lo hemos escuchado. Y todas las explicaciones, entre comillas, explicaciones que se han dado al respecto, son de un nivel de mediocridad, de cinismo, de infantilismo, de oligofrenia impresionante. Impresionante. ¿Recuerdan ustedes
cuando presentaron a Florencia Serranía como la directora del metro, nos la presentaron como la divina envuelta en huevo, como la gran funcionaria pública, como la gran profesional, como la persona que iba a llegar a resolver los grandes problemas sustantivos del sistema de transporte colectivo, que son un montón. Son un montón. Además, y obviamente como parte de esta cultura de lo políticamente correcto, nos la presumieron como una mujer muy talentosa. Ya saben, está de moda eso de el rollito del género. Entonces era sumamente importante presentarla como una gran profesional. Es una mujer que va a dirigir el metro y va a resolver los grandes problemas del metro. Una mujer empoderada y profesional. Y miren ustedes lo que tenemos. Una tipa poco profesional, cínica, insensata, corrupta, si entendemos también que la ineptitud forma parte de la corrupción, ineficaz, ineficiente y además cínica. Cualquier persona con un poco de decoro, con un poco de honorabilidad, ya hubiera renunciado. Pero la señora se mantiene en el cargo. Florencia Serranía sigue en el cargo. Y hay que recordar, como bien lo hizo un diputado local, Jorge Gaviño, que fue además director del sistema de transporte colectivo Metro el sexenio pasado, hay que recordar que en una comparecencia que tuvo con el Congreso local, la señora dijo que ella se iba a hacer cargo directamente del mantenimiento, dada la importancia de esta área. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Es una pregunta muy sencilla y la respuesta es sencilla, pero no la quieren dar. Lo que resultó es que la señora resultó incompetente, ineficaz. La señora Florencia Serranía debería renunciar de inmediato por haber permitido, por negligencia, por incompetencia, que el sistema de transporte colectivo sufriera una explosión de tal magnitud y, ojo, poniendo en riesgo vidas humanas y deteniendo el servicio que sirve a millones de mexicanos al año. Pero ahí la tenemos, muy empoderada, muy con perspectiva de género. Sí, claro, porque es la moda. Una mujer empoderada con perspectiva de género, pero ineficiente, ineficaz y cínica, porque ni siquiera tiene la honorabilidad de renunciar. Pero hay que preguntarnos también qué hay detrás de todo esto, porque no es solo esto, hay que conectarlo con el apagón que se dio a finales del año pasado, un apagón que hasta la fecha sigue siendo un misterio, entre comillas, y con las explosiones de las subestaciones que se dieron el año pasado y también el año antepasado, subestaciones eléctricas, una en Iztapalapa y otra en la delegación Benito Juárez. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se dan estos fenómenos tan seguidos? ¿Por qué instalaciones fundamentales para el funcionamiento de esta ciudad, que es compleja, que es complicada, por qué están siendo afectados? Justo en el gobierno de la Cuarta Transformación Mental. Siempre han tenido problemas, no lo vamos a negar, pero desde que entraron los de la Cuarta Transformación Mental, estos problemas se han ensanchado, se han multiplicado. ¿Qué está pasando? No vamos a hacer afirmaciones categóricas, pero sí podemos suponer algunas cosas con bastante lógica. Si quieren, déjenlo en hipótesis. Habrá que preguntarnos si debido a esta política estúpida de la austeridad republicana, una austeridad mal entendida desde términos de la administración pública, habría que ver si esta austeridad republicana no está afectando el funcionamiento de muchas áreas del gobierno. Porque la austeridad como un término y como una estrategia, como una técnica en el ámbito de la administración pública y privada, es un buen principio, es un buen valor. Hay que sacarle el mejor provecho a los recursos que uno tiene. Hay que cortar el gasto superfluo, sin duda, sin duda. Esos son principios generales de la administración. El problema es que este gobierno está considerando que la austeridad es hacer recortes a lo pendejo, sin inteligencia, sin cerebro.
Y eso seguramente está afectando la compra de insumos o la contratación de servicios de mantenimiento que se están reflejando en esta clase de accidentes. Cuando uno no le da buen mantenimiento, no cambia a tiempo las piezas de las máquinas estallan, las máquinas explotan. Eso es un hecho. No tiene mayor magia el asunto. ¿Por qué se están dando tanto estos fenómenos en el gobierno de la cuarta transformación mental? Hay que insistir en ello. Por falta de insumos, por falta de piezas, por falta de mantenimiento. ¿Y por qué se dan estos fenómenos? Por una mala comprensión del principio administrativo de austeridad. Hay que insistir, la austeridad administrativa, desde el enfoque racional de la administración, es una buena técnica, pero no consiste en hacer recortes a lo tonto. Que quede claro. Y lo que estamos viendo es justamente en este gobierno de la 4T, recortes a lo tonto. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos esperar de este tipo de administraciones? Ni siquiera saben para cuándo se va a restablecer el servicio en las líneas 1, 2 y 3 del sistema de transporte colectivo Metro. Y ya vimos nosotros en qué condición el comando central del Metro antes del estallido, antes de la explosión. Máquinas obsoletas, máquinas viejas, instalaciones desgastadas. Se necesita hacer una muy fuerte inversión en la materia, que se ha venido posponiendo. ¿Saben desde cuándo? Sí, desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Incluso podríamos decir un poquito antes. Pero al menos desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 1997-2000, el sistema de transporte colectivo Metro ha estado cayendo en cuanto a su calidad y ha estado cayendo en cuanto a su cobertura. Y ya vimos también el gran gazapo de Marcelito Ebrard al construir la línea 12 del metro. Una línea por la cual se tuvieron que pagar muchos millones de pesos más por los errores cometidos desde la etapa del diseño. Desde la etapa del diseño. ¿Quiénes estuvieron involucrados en eso? Por supuesto, Marcelo Ebrard y por supuesto Mario Delgado. ¿Dónde están ahorita esos personajes? Así es. En el primer nivel del gobierno de la cuarta transformación mental. Se les tendría que llamar a rendir cuentas, ¿no creen ustedes? Claro, podríamos también pedirle a Santiago Nieto que congelara sus cuentas, hasta que demostraran que todos los recursos que tienen en esas cuentas son legales y son legítimos, que no provienen de la corrupción, asociada, quizá, con la construcción de la línea 12 del metro. ¿Qué cosas? ¿Cómo da de vueltas la vida? Punto número 2. Ni el 1% de los mexicanos ha sido vacunado contra el COVID-19. Acuérdense que este rollo empezó más o menos el 25 de diciembre. Ya nos estamos aproximando al primer mes. ¿Y saben cuántos mexicanos han sido vacunados? El equivalente a 0.15% de la población. 0.15% de la población. A casi un mes. Nos estamos aproximando al mes. 0.15% de la población. A este ritmo, en este sexenio, sencillamente no van a acabar de vacunar a la gente. Otra muestra más de la ineptitud, de la ineficacia del gobierno de Morena, del gobierno de López Obrador, del gobierno de la 4T. Y no solo eso. Hay que ver también todos los fenómenos que se están dando en torno al COVID-19 en la actualidad, con el aumento de casos. Ya rompimos récord otra vez de muertes al día. Ya rompimos récord también de infectados al día. El oxígeno medicinal está escaseando cada vez más. Son larguísimas las colas que se tienen que hacer para adquirirlo. Cada vez rechazan más a las personas para ingresar a hospitales públicos. Los servicios funerarios están colapsados. Y lo único que tenemos son pretextos.
tonterías, cosas banales, una respuesta torpe, poco adecuada, ineficaz ante el nivel de problema que tenemos. Vaya, estamos viviendo una emergencia nacional. Estamos viviendo una emergencia nacional. Y tenemos a un presidente que se dedica más a pelear con sus enemigos, a sacar sus traumas personales, a recordar sus traumas pasados, a lamerse constantemente las heridas en público. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente, un Nerón de Palacio Nacional, ya con rasgos psicópatas o sociópatas. Parece ser que no le interesa el estado de emergencia que vive la nación. Le interesa más estar sacando su veneno, su labia venenosa. Estar fustigando continuamente a sus fantasmas del pasado. ¿Qué clase de presidente es este? ¿Qué clase de gobierno es este? Parece que no se ha dado cuenta de la dimensión, de la tremenda dimensión del problema que tenemos. Disculpen, por ahí hubo un movimiento en falso. Ya sabes, somos una producción demasiado elemental, así que no tenemos demasiado personal. Ustedes disculpen. Ni un 1% de los mexicanos ha sido vacunado. ¿Cuántos mexicanos más perderán la vida por este plan fracasado de vacunación? ¿Cuántos más? ¿Cuántos amigos, familiares caerán muertos por la negligencia criminal de este gobierno? ¿Cuántos más? Es una situación de zozobra, es una situación de incertidumbre la que está viviendo este país. Todos los días vemos las esquelas, todos los días vemos los moñitos negros en las redes, en los diarios, en los medios. ¿Cuándo nos llegará la muerte? No lo sabemos. ¿Cuándo llegará la vacuna? No lo sabemos. Nunca habíamos tenido una zozobra generalizada de esta naturaleza en este país. Todo gracias al actual gobierno, un gobierno ineficaz. Para colmo tenemos, bueno, ya sabemos, ¿no? Tenemos a un subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, a Hugo López-Gatell, que sigue demasiado enfrascado en presentar sus estadísticas y en aparentar dar conferencias de prensa. Cuando vemos todos los días protestas del personal médico porque no tienen insumos, donde vemos que continuamente el personal médico, el personal de la salud, las enfermeras, los camilleros, están mandando unos mensajes de alerta, de advertencia, a veces de súplica. Y parece que López-Gatell está encerrado en su frasquito, está encerrado en su oficina, sin atender siquiera las demandas fundamentales de su propio gremio. Fíjense ustedes en esto, en lo patético que resulta esto. Mientras su propio gremio se le está jugando y cada vez mira con mayor angustia cómo caen y caen sus compañeros, este tipo, López-Gatell, se encierra en su oficinita y se va de vacaciones. Increíble, increíble. ¿En qué gobierno pasan estas cosas? Carajo. Bueno, pues entonces seguiremos jugando este juego de angustia, este juego de incertidumbre, este juego de temor, ¿cómo le podríamos decir? De temor macabro. Es una especie de temor macabro. Un juego donde uno no sabe en qué momento le van a cortar la cabeza. Como si fuera una película de terror de esas de Hollywood. Interesantísimo. Pero también de una angustia terrible. Dicho sea de paso, les envío un fuerte abrazo a muchos de mis amigos que se le están jugando en la primera línea contra el COVID. Médicos, enfermeras y camilleros. De verdad, se siente su angustia, se siente su preocupación, al mismo tiempo que se siente su vocación de servicio. Pero eso parece que al gobierno no le interesa demasiado.
prefiere seguir discutiendo, polemizando, peleando con la prensa, con sus oponentes, con sus adversarios, con su pasado. Carajo. Punto número 3. El movimiento Abrimos o Morimos. Sí, claro, porque es mala idea morirse de hambre. Esta especie humana, carajo, yo siempre lo digo en plan de broma, pero una broma muy acuciosa. Esta maldita especie humana que tiene el terrible hábito de comer 3 veces al día, de pagar renta, de pagar luz, agua, facturas, teléfono. Claro, los estultos burócratas, los putrefactos burócratas no se preocupan. A ellos les llega la quincena muy segura, sin problema. Muy segurita les llega la quincena. Son servidores públicos, pero a ellos les llega muy segurita la quincena. Que se angustien los ciudadanos comunes y corrientes, los que pagan los impuestos para que los burócratas tengan su quincena asegurada. Fíjense ustedes en el juego perverso de estos tipos. Los ciudadanos angustiados por no tener un ingreso y los burócratas seguros de tener una quincena, otra quincena y otra quincena. Y esos son los burócratas que te piden que no salgas a la calle a ganarte la vida. Que te están pidiendo en pocas palabras que te quedes en tu casa a morirte de hambre. No te vas a morir de COVID, te vas a morir de hambre. Ellos tienen la quincena asegurada, tú no. Y ni siquiera dan facilidades para que la gente pueda ganarse el sustento. Qué cosa tan terrible. Insisto, se trata de un juego macabro. Terriblemente macabro. Porque además lo que piden los restauranteros, lo que piden los negocios que hasta ahorita siguen cerrados, es la oportunidad de ganarse la vida. Es eso lo único que piden. La oportunidad de ganarse la vida, de generar su propio ingreso, de no esperar la limosna del gobierno. Y el gobierno ha sido incapaz, totalmente incapaz de congeniar, de conciliar el derecho a la salud y a la vida con el derecho a ganarse la vida a través de actividades empresariales y laborales. A eso se le llama, por supuesto, un gobierno inepto, un gobierno ineficaz, que además no piensa en las necesidades concretas de la gente. No se supone que es un gobierno humanista. Así presumen constantemente que son un gobierno humanista. Cualquier persona humanista sabe comprender lo apremiante que resultan las necesidades fundamentales de la gente, empezando por el alimento. Pero tenemos un gobierno bastante psicópata, bastante sociópata, que lo menos que tiene es empatía hacia sus propios gobernados. Que quede claro. Por supuesto que estamos apoyando este movimiento restaurantero para que al menos a partir de la siguiente semana puedan abrir sus locales y ganarse la vida de forma digna. Porque dicho sea de paso, eso quieren, ganarse la vida de forma digna. No esperar las limosnas de López Obrador, no esperar las dádivas de López Obrador. Es una sociedad que no se quiere convertir en pedigüeña, en mendicante, en mendiga. No quiere eso. Quiere ganarse la vida. Pero bueno, ya sabemos que al gobierno de López Obrador le fascina ver una sociedad mexicana convertida en una sociedad pedigüeña que dependa constantemente de sus limosnas. Vaya, qué gobierno liberal, ¿se han dado cuenta? Perdón, si hay una cosa que defendemos los liberales, es la autonomía de la persona, empezando por la autonomía económica y financiera. A los liberales nos hace sumamente felices ver personas que no dependen más que de sí mismas para ganarse el sustento. ¿Quién puede creer que López Obrador y su gobierno es liberal? Cuando lo que más les gusta a estos tipos es que la gente dependa de sus limosnas. No, señores, eso no es liberalismo. Liberalismo
es defender la autonomía de la persona, generar las oportunidades de mercado para que toda persona se pueda abastecer a sí misma. Y por supuesto a sus dependientes. Nada más. Si hay una cosa que de verdad molesta a los liberales, es que exista una relación de dependencia, de subordinación hambrienta del ciudadano con respecto al gobierno. Punto número 4. AMLO. La chachalaca quiere seguir graznando su evangelio a través de los medios y las redes. Ya vimos, el gran debate, bueno, ni siquiera es debate, el gran conflicto que se trae López Obrador con el INE, porque el INE lo único que quiere hacer es restringir, con base en la norma de la Constitución hacia abajo, la propaganda gubernamental de López Obrador en los tiempos electorales. Una cosa que está establecida por ley, dicho sea de paso, que se ha establecido a través de las reformas electorales que han sido promovidas por la oposición, incluido López Obrador, desde hace 20 años. Recordemos que inclusive buena parte de las reformas electorales, de las últimas reformas electorales, se han hecho justamente para sufragar las deficiencias que tiene la ley electoral a partir de las experiencias por las cuales hemos pasado en las últimas elecciones. Y buena parte de esas reformas las ha propiciado la oposición, insisto, incluido López Obrador. Ahora resulta que él se opone al contenido de las reformas electorales que él mismo promovió en su momento. Fíjense ustedes el nivel cavernícola del presidente en turno, del Nerón de Palacio Nacional. Actualmente López Obrador se opone a las restricciones que se derivan de las reformas electorales promovidas por él cuando era oposición. Esto es ya una cosa demencial, es una locura. Es una locura. Fíjense ustedes qué interesante. Ahora están defendiendo con dientes y garras afiladas el ejercicio banal, grotesco, mediocre de las mañaneras, diciendo que las mañaneras son un ejercicio de rendición de cuentas y de derecho a la información para la gente. Por favor, ¿qué imbécil se puede creer eso? Es un circo megalómano. Las mañaneras es un escaparate de la megalomanía del presidente en turno, del Nerón de Palacio Nacional, nada más. Miren, se las pongo muy sencilla. Si de verdad este presidente quisiera responder concreta y cabalmente a todos los cuestionamientos que quisiera hacerle la prensa, si esa fuera la verdadera intención, no se necesitarían mañaneras siquiera. Bastaría con que en una página de internet, en un vínculo de internet, en un micrositio, todos los periodistas pudiéramos hacerle al gobierno en turno las preguntas que quisiéramos, y en ese mismo sitio, en esa misma liga, el gobierno respondiera a las preguntas por escrito, añadiendo todos los documentos, anexando todos los documentos que creyera pertinentes. No son necesarias las conferencias de prensa, en última instancia. Además hay que considerar que estamos viviendo en los tiempos del ciberespacio, por favor. Carajo. Bastaría con que hubiera una página de forma permanente en la liga, en el sitio de la Presidencia de la República, donde todos los periodistas, es más, todos los ciudadanos le preguntaran al presidente lo que quisieran. Y ahí mismo, de forma pública, aparecieran las respuestas de la presidencia o de la instancia de gobierno correspondiente a la pregunta. Con eso bastaría. Eso hablaría de una verdadera vocación de rendición de cuentas y de derecho a la información. Porque, caramba, analicen cualquier mañanera. ¿Cuánto tiempo se lleva el presidente en responder concretamente a las preguntas concretas que le hacen los periodistas profesionales? Los periodistas serios. ¿En cuánto tiempo las responde? Y dedica demasiados minutos en sus peroratas morales, en sus lecciones de política, en sus recuerdos históricos, en su anecdotario personal. Por favor, eso no es rendición de cuentas, eso no es derecho a la información. Es bagatela megalomaníaca del presidente en turno, del Nerón de Palacio Nacional, de López Obrador.
Una verdadera política de transparencia y rendición de cuentas tendría que pasar por la digitalización de todos los documentos oficiales, para que ni siquiera fuera necesario pedirlos por plataforma de transparencia. Bastaría con meternos a las páginas de la Secretaría correspondiente, ver toda la documentación digitalizada y bajarla. Eso sería un avance real en materia de política de transparencia y de acceso a la información pública. No las peroratas inútiles, ineficaces, extensas, aburridísimas, lentas, que lleva a cabo el presidente, el presidentito de la República. Es obvio que López Obrador quiere seguir usando el espacio público para su promoción personal. Lo entendemos, es evidente, porque el proyecto de Morena, el proyecto de la 4T, el proyecto de la cuarta transformación mental, solo depende de López Obrador. Si López Obrador sale de los medios, ese proyecto se debilita. Así de sencillo. Él lo sabe. Estamos viviendo la sociedad de los medios, el homo videns, la sociedad de la pantalla, incluso la sociedad del espectáculo. Por eso él sabe que tiene que estar todos los días ante las pantallas, ante los micrófonos. Todos los días ante las cámaras. Todos los días. Como en su momento han hecho otros regímenes dictatoriales autocráticos como Hugo Chávez, como Fidel Castro. Tienes que estarle mandando a la gente continuamente la imagen y la voz y el mensaje del Mesías, del patrón, del mandamás, del prodigador de limosnas. Porque si no lo estás continuamente machacando en la mente de la gente, sobre todo la gente que tiene poco criterio y mucha hambre, insisto, sobre todo en la gente que tiene poco criterio y mucha hambre, si tú no se lo estás machacando y machacando y machacando diario, a la gente incluso se le puede olvidar. Por eso la gran preocupación de López Obrador, por eso no quiere salir del cuadro, de la pantalla. Porque el proyecto de la 4T lo sabemos. Se trata de un senecto mesiánico y megalómano, del cual se cuelgan muchos tartufos, muchos lacayos, muchos enanos, muchos bufones. Quita a López Obrador de la pantalla y le quitas fuerza. Le quitas mucha fuerza. Por eso él no quiere salir. Claro, en su momento él se quejó de por qué estaba tan seguido Vicente Fox y Calderón y Peña Nieto. Es más, acuérdense de todos los libros que escribieron sus lacayos en torno a los telepresidentes. Ahí están, en los estantes, ahí están. Los libros que escribieron sus lacayos sobre la telepresidencia. Sería bueno que los repasara el presidente, para que vea que está haciendo exactamente lo mismo que durante tantos sexenios criticó. No es necesario para una verdadera política de transparencia y rendición de cuentas, no es necesario estar haciendo shows megalomaníacos todos los días por la mañana. Punto número 5. Recursos públicos para el béisbol, pero el béisbol del hermano del presidente. Pero no se confundan, esto no es corrupción. Esto no es corrupción. No se están utilizando recursos públicos para beneficiar a la familia del presidente. Por favor, no sean ustedes tan insensatos. Recuerden que la 4T no es lo mismo. Acuérdense lo que dice el presidente. Es que no somos lo mismo. No, estos son peores. Porque son iguales de corruptos fingiendo no serlo. Y además nos salen con la tontería esa, la estupidez esa, que el deporte es medicina preventiva, pero además el deporte que ellos fomentan, que ellos financian, que a ellos beneficia. Miren, si se trata de hacer ejercicio como medicina preventiva, con la calistenia basta, ¿eh? Con la sola calistenia basta. Y esa se puede hacer en la casa, en el parque de la esquina, en el camellón. Se puede hacer enfrente de la casa, de hecho, en la banqueta. Para hacer calistenia, cualquier espacio es bueno. Así que si se trata de estimular la actividad física, el ejercicio, como medicina preventiva, con la calistenia basta, ¿eh? Y para eso no se necesitan estadios de béisbol.
A lo sumo, estimular la inversión en algunas áreas verdes que estimulen justamente la práctica de la calistenia. ¿Qué forma tiene este gobierno de beneficiar a sus familiares, a sus amigos, a sus aliados? ¿Qué forma tan grotesca? Punto número 6. A ver, si se trata de ahorrar, tenemos que comenzar por cerrar escuelas. Hay que decirle al presidente esto porque ya saben que tiene una obsesión por este ahorro para que además podamos canalizar recursos públicos al desarrollo nacional, que ya sabemos que no es al desarrollo nacional, es a todos sus programas clientelares, a todos sus programas limosneros, a todos sus programas de dádivas para generar pedigüeños y mendicantes. Porque él sabe que dando dinero se ganan voluntades. ¿Qué forma poco ética de ganar voluntades? Dando dinero, comprando el hambre de la gente. ¿Ustedes creen que eso sea ético? Digo, porque este señor se la pasa promocionando una cartilla moral, creo, ¿no? Algo así. ¿Será ético ganarse la voluntad de la gente comprándole el hambre? Dándole satisfactores para que remedien su hambre. Habrá que pensarlo. Pero bueno, si se trata de ahorrar, hay que comenzar por cerrar escuelas. Y lo estoy diciendo con toda responsabilidad y con toda seriedad. Ustedes ya me conocen, ustedes saben perfectamente bien que yo le apuesto a la educación en línea. Estamos viviendo la era del ciberespacio, mis amigos. La era del Internet. Y parece que no nos ha caído en la mente las consecuencias que se derivan de este solo hecho. Cuando hay un cambio tecnológico, cuando se ha dado un cambio tecnológico en la historia de la humanidad, también se da un gran cambio social, cultural, educativo, administrativo, económico, etc. La tecnología impacta de forma contundente y definitiva la historia de la humanidad. Si estamos viviendo la época del ciberespacio, la época del Internet, lo primero que tendría que pasar es superar los estadios o las etapas de la educación escolarizada, autoritaria, estatista y limitada. Es lo primero que tendría que pasar. Lo primero. Eso sería lo primero que tendría que pasar. Cuando uno puede prescindir del maestro, del profesor, del burócrata de la educación, cuando uno puede prescindir del aula, cuando uno puede prescindir del edificio de varillas y cemento, tiene que hacerlo. Y el avance de la tecnología ciberespacial, del Internet, nos permite ya dar este salto. En las actuales circunstancias sociotecnológicas, podemos empezar a deshacernos de la educación escolarizada para pasar a la educación desescolarizada, a la educación en línea, a la educación por Internet, a todos los niveles educativos, En algunas partes, en algunas áreas, para algunas carreras, se tendrá que conservar algún componente de práctica in situ, solo para algunas. Pero fuera de eso, la mayoría lo podemos hacer ya por Internet. ¿Queremos ahorrar? Empecemos por cerrar tanta escuela inútil, tanta escuela costosa, que nos salen demasiado caras a los contribuyentes y que realmente no están cumpliendo un objetivo de primer nivel en el ámbito de la educación. Empecemos por cerrar escuelas inútiles, sesgadas, adoctrinantes, caras, estatizadas, que están siendo controladas y manipuladas por mafias magisteriales y administrativas. Con un buen aparato receptor, que hay de distintos tipos, muy bien conectado al ciberespacio, las personas pueden aprender más y mejor que en un aula frente a un profesor que solo se dedica a adoctrinar o aburrir a los alumnos.
Tenemos que dar un salto cuántico en términos epistemológicos y prácticos en materia educativa. Queremos ahorrar, empecemos por ahí. Pero eso tampoco le conviene al presidente. Tampoco le gusta al presidente, ¿por qué? Porque él quiere la escuela adoctrinante desde la primaria hasta la universidad. Necesita mafias magisteriales que se dediquen a estar reproduciendo toda su monserga ideológico-política. Que dogmaticen a los escuincles, que dogmaticen a los chamacos, que dogmaticen a los jóvenes. Que no les permitan disentir, criticar, salirse de la ruta, cuestionar el mainstream. Eso explica por qué López Obrador, desde el inicio de su sexenio, ha estado tratando tan suavemente, con tanta predilección, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es su primer círculo de adoctrinadores. Pero quienes de verdad creemos que la educación es un ejercicio real, crítico, de la inteligencia humana, de la inteligencia que indaga, que cuestiona, que va más allá incluso de la lectura del programa oficial. Quienes creemos eso, sabemos que en la época del ciberespacio, en la época del cibernet, podemos dar ese gran salto cuántico, ese gran brinco a nuevos modelos educativos, para deshacernos de toda la monserga magisterial, de todos los horarios, de todas las aulas y de toda la carga burocrática que no ha servido para nada. Empecemos a ahorrar. Me parece bien. A mí me gusta la idea de ahorrar. Empecemos donde debe ser. En la educación. Son tiempos de ciberespacio, por tanto son tiempos de educación en línea, son tiempos de e-learning, son tiempos de educación desescolarizada. Insisto, son tiempos de educación desescolarizada. Empecemos por desaparecer todo este aparato burocrático inútil, obeso, lento, mafioso y adoctrinante que estamos pagando y pagando muy caro. Siguiente tema, las redes sociales. De la democratización de la opinión pública a la dictadura de las empresas. Es un tema que también quiero tratar aparte. Voy a hacer una intervención, una producción especial para Ácido Úrico al respecto, por el asunto de Donald Trump. Pero ahora lo que quiero adelantar como idea es esta, porque de verdad las redes, sobre todo Facebook y Twitter, se han vuelto, en eso sí, creo que coincidimos muchas personas, muchas voces, se han vuelto una especie de santa inquisición ideológica, política, moral, lingüística, que debe ser controlada y debe ser combatida, eso sin duda. Miren, yo cada vez, bueno, ustedes saben que yo de entrada, lo saben perfectamente bien, yo creo en el nivel más alto de la libertad de expresión. Para mí solo debe haber algunas restricciones y adecuaciones de contenidos para niños, nada más, tratándose de los niños, nada más. De ahí en fuera, lo que se pueda, lo que se quiera. Porque finalmente uno tiene que apelar a la inteligencia de la gente. Uno tiene que estimular e incluso que molestar, que incomodar la mente de la gente. La provocación puede ser muy útil dentro de la libertad de expresión. Hoy en día que estamos viviendo tiempos de victimismo, de lo políticamente correcto, de generaciones terribles que se ofenden por todo, de falta de contrastación, de contraste de puntos de vista. Ahorita que estamos viviendo esos tiempos, resulta muy preocupante que las redes se estén convirtiendo en árbitros moralistoides que además no le rinden cuentas a nadie. Miren, yo cada vez veo amigos, ustedes, los que me ven justamente por este medio, que cada vez Facebook, Twitter, Instagram y por mencionar las principales, están censurando a la gente, están bajando sus contenidos, los están sancionando con días de no publicación de contenidos por verdaderas tonterías, por verdaderas vaciladas, por cosas que incluso esas mismas redes han dejado pasar en otras ocasiones. Eso significa que las redes ni siquiera tienen un criterio homogéneo para calificar lo que nosotros decimos, publicamos, opinamos en sus redes.
Y eso es peligroso. Es que ha violado las normas comunitarias. Espérame, esto yo ya lo había hecho antes y no me habías dicho lo mismo. O yo veo que hay otros que han hecho cosas peores y a esos no los has sancionado. Entonces yo ya no entiendo tus normas comunitarias. Tus normas comunitarias son sumamente discrecionales, sumamente relativistas, sumamente subjetivas. Además, cuando yo las cuestiono, me dices que lo vas a revisar, no revisas nada y finalmente me sancionas. Eso está mal, eso está pésimo. Dicho sea de paso, yo esto lo vengo diciendo desde antes de que lo dijera López Obrador, desde antes que lo dijera Donald Trump, desde antes de lo de Julian Assange, desde mucho antes yo vengo diciendo esto. Desde hace muchos años, incluso. Que esto de las redes sociales es un arma de dos filos. Sí, por una parte permite ampliar más el espacio de la opinión pública, salirse de los grandes medios de comunicación, armar redes de ideas, de opiniones, de críticas, de intercambios, de polémicas, que van más allá de la tele convencional y del radio convencional, eso es cierto, pero también es cierto que de un tiempo hacia acá, las redes sociales se han convertido en árbitros caprichosos de nuestras propias interacciones. Hay que cuestionarlas y hay que exigir que se regule también lo que sucede en las redes sociales. Cuidado con ese argumento tramposo. Es que son empresas privadas y uno decide entrar a la interacción con esas empresas privadas. Cuidado con ese argumento tramposo, porque por muy privadas que sean, todas las interacciones entre ciudadanos, todas las interacciones entre personas físicas o morales, siempre están protegidas por las normas de orden público. Cuidado con esa trampa. Aquí más bien es la gran mediocridad de los partidos políticos que no se han querido a regular el uso de las redes sociales, la interacción que se da en las redes sociales, para que dentro de las redes sociales se garantice la libertad de expresión y el derecho de audiencia, por muy privadas que sean. Estos son derechos universales y a partir justamente de las últimas reflexiones en torno a los derechos humanos, hay que recordar que también los actores privados, las empresas privadas están obligadas a responder por violación a derechos humanos. Entonces, aquí es un llamado enérgico a los partidos mediocres, a los partidos políticos mediocres, a los políticos mediocres que no han querido entrar a ese debate. Mediocres, todos, todos. La academia igual. Nadie ha querido entrar en ese debate. Redes sociales, entonces, cuidado, arma de dos filos. Democratización de la opinión, sí, pero al mismo tiempo, dictadura de las empresas que mueven, gestionan, dirigen, organizan estas redes. Último punto, punto número 8. Mujeres con Félix Salgado Macedonio y feministas en contra de Félix Salgado Macedonio. Miren, ustedes me conocen desde hace tiempo, saben que yo soy antifeminista de tiempo completo. Se trata, por supuesto, de una mitología, de un conjunto de ideas falsas, fantasiosas, facciosas, de un conjunto de ficciones, de sesgos cognitivos, que finalmente se convierten en un dogma totalitario e inquisitorial. No voy a defender a Félix Salgado Macedonio. Lo que siempre estoy defendiendo es el derecho penal moderno, el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad. La ley nos protege a todos, absolutamente a todos, incluso a las personas que no nos caen bien, incluso a las personas por las cuales no daríamos un quinto. Este es el caso. A mí Salgado Macedonio me resulta sumamente desagradable como político, pero en el ámbito de sus derechos como ciudadano, sus derechos en el ámbito penal como ciudadano, esos tienen que ser respetados. Por ahí escuchamos en estas semanas y unos pocos días incluso, que un conjunto de diputadas, alcaldesas de Morena, cerca de 100 políticas, mujeres políticas de Morena,
le estaban solicitando a su partido que le retirara la candidatura al estado de Guerrero. Pasando por encima inclusive del principio de presunción de inocencia y pasando por encima del principio de la figura del debido proceso. Todo el debido proceso. El tipo, nos caiga gordo o no, nos parezca un buen político o no, tiene derecho a la defensa legítima, tiene derecho a ser vencido en tribunales, tiene derecho a la presunción de inocencia, tiene derecho a que se respeten sus derechos políticos en tanto no exista una sentencia definitiva como cosa juzgada para que se le prive de esos derechos. Fíjense ustedes lo que están pidiendo estas 100 feministas de Morena. Están pidiendo que se pase por encima de la ley en el caso Salgado Macedonio. Yo lo he dicho, lo vengo diciendo desde hace lustros. El feminismo es un cáncer. El feminismo es una forma de fascismo. Y aquí lo estoy demostrando nuevamente. Si el tipo, después del debido proceso, después de un juicio justo ante las instancias pertinentes, agotados todos los recursos, resulta ser culpable del delito que se le imputa, que se le sancione y que se vaya a la cárcel. Pero hasta que sea cosa juzgada, hasta que haya sentencia definitiva e inapelable, hasta que haya pruebas contundentes más allá de toda duda razonable, porque eso es lo que dice nuestra doctrina en derecho penal. No podemos exigir otra cosa. Cuando 100 feministas están solicitando que se pase por encima de los derechos de un mexicano, aunque ese mexicano no nos resulte agradable, estamos cometiendo un severo error. Y si permitimos eso, estamos cometiendo un severo error como sociedad. Eso debe de quedar perfectamente claro. Porque además, ya vieron también, salieron las doñitas, salieron ahí las señoras, salieron grupúsculos de mujeres a apoyar a Salgado Macedonio. Entonces tenemos feministas contra Salgado Macedonio en contra de mujeres que apoyan a Salgado Macedonio. ¿Quién tiene la verdad? Es tu palabra contra la mía. Y quienes tenemos un poquito de cultura científica, quienes hemos estudiado algo de lógica y de derecho, sabemos que tu palabra contra la mía es un callejón sin salida. Es un callejón sin salida. Yo te digo que violé, tú me dices que me violaste, yo te digo que no te violé, y luego nos quedamos en el callejón sin salida. Y salir de estos callejones sin salida es muy sencillo. Es a partir de la prueba, de la demostración fehaciente, incontrovertible. Ya les había yo dicho, y voy a hacer incluso una intervención, una producción especialmente sobre el caso, para analizar inclusive algunos puntos básicos en materia de derecho penal, pero es importante desde ahorita marcar este sendero, marcar los límites a la discusión pública, si queremos que esta discusión pública sea sensata, sea coherente, sea lógica, sea científica, sea pegada a los principios fundamentales del derecho penal moderno. Eso es lo esencial en este sentido. Entonces, no podemos nosotros permitir que se le retire la candidatura a un tipo, que se le prive de sus derechos político-electorales a un tipo, solo porque nosotros le creemos a la víctima. No es el derecho penal no es un asunto de creencias, es un asunto de demostraciones, de pruebas fehacientes, más allá de toda duda razonable. Si de verdad quieren hacer algo positivo, estas 100 feministas, muchas de ellas legisladoras federales, dicho sea de paso, ¿por qué no se ponen a hacer su trabajo? En dos sentidos. Hagan su trabajo en hacer las reformas legales necesarias para que cualquier político de cualquier nivel pueda ser sujeto a proceso penal en cualquier momento de su encargo. Hasta hace poquito, ¿qué fue? No me acuerdo, creo que fue en octubre-noviembre del año pasado, estaban viendo lo del quitarle el fuero constitucional al presidente para que pueda ser procesado, entre comillas, como cualquier ciudadano común y corriente. Ya vimos que la reforma no fue tal, porque no se le va a juzgar como cualquier ciudadano común y corriente. Dejaron los suficientes candados para que el presidente pueda quedar impune, sobre todo si hay una mayoría en el Congreso del partido que apoya al presidente o de los partidos que apoyan al presidente, pero por ahí le pueden entrar, por ahí pueden empezar a hacer un buen ejercicio de reforma legal,
para que si Félix Salgado Macedonio llega a ser gobernador, ojalá no, yo no quisiera que Félix Salgado fuera gobernador de mi estado, de Guerrero, pero si llegara a darse el caso, que aún siendo gobernador se le pueda procesar fácilmente si se encuentran elementos para el ejercicio de la acción penal. Así de fácil. Mejor pónganse a trabajar en lo suyo. Pónganse a trabajar en lo suyo, en lo que les corresponde. Y la otra, una parte muy interesante, hay que hacer campañas de sensibilización, incluso que lleguen a los libros de texto desde la primaria, para que las mujeres sepan proceder en casos de violación. Sepan proceder en casos de violación. Porque dicho sea de paso, aunque luego lo vamos a ver con detalle, la prueba madre, se le dice así, la prueba madre, la prueba más importante en materia de delito de violación, es la de medicina forense. Y medicina forense cuando se aplica de forma inmediata a la ocurrencia del hecho delictivo. Mientras más próxima se haga la pericial de medicina forense, es mejor. Empezando por esos pequeños detalles. Díganme ustedes, mis estimados amigos, ¿cuándo han visto a las feministas haciendo campañas, haciendo acciones para que todas las mujeres de todas las edades sepan cómo proceder en caso de que sean víctimas de una violación? Díganme en dónde están esas campañas. Díganme qué feminista, qué asociación feminista está constantemente socializando la información, sensibilizando a la población para que sepa cómo proceder ante el delito de violación. Les encanta hacer argüende, les encanta hacer coreografías de histerismo colectivo, pero no les gusta hacer su trabajo, sobre todo a las que están metidas en política, sobre todo a las legisladoras. Hagan el trabajo que les corresponde y dejemos que Félix Salgado Macedonio sea juzgado conforme a todas las etapas del debido proceso y que si llega a ser culpable o responsable del delito que se le imputa, sufra la pena correspondiente. 8 puntos por el día de hoy. Soy consciente que por ahí les estoy debiendo el especial del asunto de Donald Trump y la paradoja de la tolerancia de Popper, y también un análisis un poco más puntual del asunto Salgado Macedonio. Pero eso será en otra ocasión. Por el momento les agradezco mucho, ya lo saben, el favor de su atención, y por aquí los espero en otra licantropía o en otro ácido úrico o en otro Antifeminismo México. Seguimos vivos, señoras y señores. Disfruten la vida mientras la tenemos. Carácter, fortaleza. Si llega a la muerte, que nos encuentre pataleando. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Buenas noches.